Lo que estás presenciando en este momento no es simplemente un gesto humanitario, es una señal geopolítica y una que Washington y Jerusalén claramente no supieron anticipar ni contrarrestar. Aviones militares rusos han llegado a Líbano, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Beirut, a una distancia estratégica de la frontera norte de Israel. El primero de estos aviones, un Ilyushin Il-76, operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, tocó tierra transportando 27 toneladas de ayuda humanitaria. Vladimir Putin autorizó personalmente esta misión. Y quiero dedicar un momento hoy a analizar lo que esto significa, no solo para Líbano, no solo para Oriente Medio, sino para la arquitectura más amplia de la influencia estadounidense que he observado durante décadas y que ahora veo fracturarse de maneras profundamente preocupantes. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que presiones el botón de me gusta, que compartas este video con alguien que valore un análisis serio de los asuntos mundiales y que me digas en los comentarios desde dónde estás viendo hoy, ya sea desde Nueva York, Londres, Ciudad de México, Buenos Aires o cualquier otro lugar de este extraordinario planeta. Quiero escucharte porque este tipo de conversación basada en la historia y en la honestidad intelectual es exactamente lo que este momento exige. Ahora continuemos. La carga rusa que llegó a Beirut incluía generadores eléctricos móviles, alimentos no perecederos, tiendas de campaña, mantas, colchones y materiales básicos de supervivencia. Rusia insiste, y creo que es importante señalarlo con cuidado, que no había armas en estos envíos. Gobiernos occidentales han hecho acusaciones en sentido contrario, sugiriendo que podrían haberse ocultado armas para fuerzas proxy respaldadas por Irán dentro de la ayuda humanitaria. Pero lo diré con claridad, hasta el momento esas acusaciones no han sido verificadas. Puede que resulten ciertas o puede que no. Lo que sí sabemos con certeza es que el avión aterrizó, los suministros fueron entregados y que Israel no pudo impedirlo. Este último punto merece énfasis. Israel a lo largo de este conflicto ha seguido una estrategia que solo puedo describir como la instrumentalización deliberada de la privación. El objetivo, según lo observo como estudioso de larga data del arte de gobernar y del orden constitucional, ha sido hacer la vida en Gaza y Líbano tan insoportable, tan despojada de electricidad, alimentos, medicinas e infraestructura básica, que las poblaciones civiles se rindan o perezcan en silencio lejos de las cámaras occidentales. Es una estrategia que ha encontrado respaldo en Washington en los niveles más altos del gobierno, y ese respaldo representa, a mi juicio, uno de los mayores fracasos morales de la política exterior estadounidense en toda mi vida. Líbano ha sido sometido a esta misma lógica. Desde que Israel intensificó sus operaciones terrestres en el sur del país el 2 de marzo, las cifras de víctimas han aumentado con una dinámica sombría e implacable. Según los datos más recientes disponibles, corroborados por agencias de las Naciones Unidas sobre el terreno, más de 2.200 personas han muerto y más de 7.500 han resultado heridas. Y esos son solo los números confirmados. El total real, como cualquier observador serio de la guerra moderna entiende, es considerablemente mayor. Irán ha estado presionando por un alto el fuego en Líbano, tratando de obligar a Israel a detener lo que Teherán describe y lo que las cifras de víctimas hacen difícil negar.
como una campaña continua de destrucción contra la población civil. Rusia se ha unido ahora a Irán en este esfuerzo. Y aquí está lo que considero históricamente significativo. Rusia no se ha limitado a emitir declaraciones o copatrocinar resoluciones en las Naciones Unidas que Estados Unidos veta rápidamente. Rusia ha actuado, envió un avión, entregó suministros y al hacerlo ha marcado públicamente su presencia en la geopolítica de Oriente Medio. Durante muchos años he escrito sobre la importancia de las acciones frente a las palabras en los asuntos internacionales. Edmund Burke entendía que la credibilidad de una nación no se construye con declaraciones, sino con conducta. Y bajo esa medida consideremos lo que acabamos de ver. Los estados árabes del Golfo, con riquezas inmensas, flotas aéreas y almacenes llenos de suministros, no enviaron ni un solo avión con 27 toneladas de ayuda al Líbano antes que Rusia. La Unión Europea, que se presenta como defensora de los valores humanitarios y del derecho internacional, emitió declaraciones. Rusia envió un avión. Y yo me pregunto, como lo he hecho durante toda esta crisis, ¿qué ha pasado con el liderazgo estadounidense? No lo pregunto como un tema partidista. He criticado a administraciones de ambos partidos a lo largo de mi carrera. Lo que observo ahora es algo más profundo, un fracaso de imaginación estratégica, un fracaso de coherencia moral y un fracaso de la seriedad constitucional que los fundadores consideraban esencial para el autogobierno republicano. El vuelo en sí partió de la base aérea de Ramenskoye, cerca de Moscú, y llegó a Beirut en menos de 24 horas después de que Putin diera la orden. Eso no es solo eficiencia logística, es una demostración de voluntad política y preparación operativa. Y hay un detalle que casi no ha recibido atención en los medios. Cuando ese mismo avión regresó a Moscú, repatrió a ciudadanos rusos y a sus familias que habían quedado varados en Líbano. Rusia entregó ayuda en el trayecto de ida y evacuó a su gente en el de regreso. Ese tipo de logística integrada y con propósito es la marca de un gobierno que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Ahora paso a un asunto que considero revelador y profundamente inquietante: el papel de Jared Kushner en la llamada mediación de este conflicto. Digo llamada porque el término mediación aplicado a su participación parece forzar el lenguaje más allá de sus límites. Un mediador, por definición seria, debe ser imparcial, libre de conflictos de interés y digno de confianza, al menos provisionalmente, para todas las partes. Jared Kushner no cumple ninguna de estas condiciones. Lo que muestran los registros públicos basados en informes de medios estadounidenses es una relación personal y familiar con Benjamin Netanyahu tan estrecha que hace casi absurda la idea de mediación. Informes del New York Times, Político y The Washington Post describen una relación de décadas marcada por amistad profunda, afinidad ideológica y vínculos financieros. En una ocasión, según esos reportes, Kushner cedió su propia cama a Netanyahu en su casa de Nueva Jersey y se mudó al sótano para que el primer ministro israelí durmiera más cómodamente. Menciono esto no como chisme, sino como un dato sobre la naturaleza de esa relación. Un hombre que hace eso por un líder extranjero cuyo gobierno es parte de uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo, no puede pretender seriamente ser un árbitro neutral. Pero hay más.
El Congreso de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre acusaciones de que Kushner intentó recaudar miles de millones de dólares para proyectos privados mientras se desempeñaba simultáneamente como enviado personal de Trump en la región. Si esas acusaciones resultan ciertas, entonces, y subrayo que siguen siendo alegaciones, no hechos probados, entonces lo que tenemos no es simplemente un conflicto de intereses, sino algo que se aproxima a la corrupción de la propia función diplomática. El proceso de paz, en la medida en que existe, estaría siendo gestionado por un hombre cuyos intereses principales parecen ser financieros y familiares, más que estratégicos o constitucionales. Considero que esto es una situación extraordinaria. Y creo que el público estadounidense merece una rendición de cuentas mucho más rigurosa de la que ha recibido hasta ahora. Permítanme volver al panorama estratégico más amplio, porque creo que el episodio de Kushner, por inquietante que sea de forma aislada, es síntoma de algo mayor. Lo que veo desarrollarse hoy en Oriente Medio es un realineamiento de influencias que refleja las consecuencias de años de incoherencia estratégica estadounidense. Rusia no está ganando influencia en Líbano, Irak, Omán e Irán porque sea más poderosa que Estados Unidos, sino porque Estados Unidos ha renunciado a la autoridad moral y diplomática que exige un liderazgo genuino. El patrón que observo es consistente y, a mi juicio, condenatorio. La respuesta en esta cuestión concreta y en ese día concreto fue Rusia. No digo esto para celebrar a Rusia, sino para desafiarnos, para desafiar a nuestro gobierno, a nuestros medios, a nuestros intelectuales y a nosotros mismos a preguntarnos por qué hemos permitido que nuestro país llegue a un punto en el que tal afirmación sea siquiera posible. La respuesta a ese desafío comienza, como siempre en una república, con ciudadanos dispuestos a pensar con claridad, hablar con honestidad y exigir cuentas a su gobierno. Eso es lo que he intentado hacer durante más de 4 décadas. Es lo que les pido hoy. Si este análisis te ha dado algo en qué pensar, compártelo, dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y desde donde sea que estés viendo, dímelo en los comentarios. La conversación que exige este momento es una que trasciende fronteras.